Que leamos el versículo 28 hasta el versículo 32. Vamos a estar leyendo estos versos y vamos entonces a desarrollar nuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, refiriéndose a Jesús. Oremos en esta mañana. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre eterno, te pedimos que tú bendigas este momento, bendigas a cada uno de mis hermanos, que la enseñanza que se pueda brindar hoy sea de bendición, sea de instrucción, sea de corrección y sea para edificación de cada uno de ellos. Así mismo, Señor, te pido tu asistencia, tu ayuda, porque soy un hombre débil, con defectos e imperfectos. Ayúdame, Padre, para poder brindar una enseñanza clara, concisa y precisa a cada uno de mis hermanos, sin divagar y sin dar nueva o falsa doctrina. Ayuda, Padre eterno, ayúdame a poder glorificar tu nombre a través de la exposición de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos ubicamos otra vez recordemos que venimos de la casa de Caifás, en el cual Jesucristo ha sido juzgado por el Sanedrín, ha sido injustamente juzgado, ha sido, según los evangelios, también golpeado, ha sido burlado y blasfemado su nombre durante toda la madrugada. Sabemos y entendemos, y muchos eruditos han expuesto, que este evento se dio en la madrugada, principalmente porque era un juicio ilegal. Algunos eruditos han pensado o han estudiado y desarrollado que la razón de su encarcelamiento era por la ansia de parte de Sanedrín de poder acabar con el movimiento de Jesucristo, con el ministerio de Jesucristo, que ya les había causado bastante dolor de cabeza al Sanedrín. Al mismo tiempo, lo hicieron de esta manera, principalmente porque son hombres pecadores, evidentemente, pero lo hicieron de esta manera para poder enviarlo frente a las autoridades romanas en la mañana y ese mismo día darle muerte. Si no, de otra manera se alargaría el proceso y no podrían, ¿verdad?, terminar en un solo día su juicio. Pero usted podrá ver, a medida que vayamos desarrollando el 18, cómo el Sanedrín está ansioso por darle muerte a Jesús ese mismo día. Hay una ansiedad, una necesidad de que Él muera de forma inmediata. No hay que esperar otro día, no hay que esperar que las masas y las multitudes se den cuenta, no. Hay que juzgarle y condenarle ya. Y como bien acabo de mencionar, algunos consideraron que la razón de su juicio secreto de la madrugada era para que no existiera, ¿verdad?, ese juicio público, esa comidilla pública de que, oye, y ese no era un buen maestro, etcétera, etcétera, y provocar algún tipo de martirización a la persona de Jesús. Todo eso lo tenían planeado los miembros del Sanedrín. Trataban de ocultar este juicio, y este juicio era claramente injusto por miles de motivos, y uno de esos motivos es que los juicios siempre deben ser con testigos. Hay alguien que debe testificar, ya sea que sea culpable o inocente el individuo, según la ley, no según los estándares judiciales de nuestros países, no, según la ley de Dios. Y es por eso que cuando Jesús se le hacen preguntas y cuestionamientos, Jesús claramente dice,
yo no voy a testificar contra mí mismo. A él le preguntaban acerca de si él era culpable o no, y él realmente negó que iba a testificar acerca de sí mismo. La razón de eso evidentemente era porque lo que trataba de señalar Jesús era la ilegalidad del proceso, ¿verdad? Y no ilegalidad en el sentido, como dije, judicial, en que nosotros nos pasamos la luz roja, ¿verdad? Que dicen, bueno, una infracción, no. Delante de Dios. La violación de la santa ley de Dios. No es cualquier ley la que estamos viendo acá, ¿verdad? Y en ese momento en el cual ya se toma una determinación y se envía, una vez que llega a la mañana, se envía a Jesucristo de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio porque, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Era fiesta de la Pascua. De esto voy a hablar más adelante, pero la Pascua tenía un valor simbólico espiritual para el judío enorme. Y también para usted y para mí debería serlo. Si entendemos que es la Pascua y si hemos leído Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Por lo que era, lo que implicaba la fiesta de la Pascua. Es en ese momento en que sale Pilato, que era gobernador de esa provincia, ese lugar que era parte del Imperio Romano de la época. Como saben, Israel en ese tiempo no era una nación libre, no era una nación independiente, era una nación que estaba, por decirlo así, ocupada por este imperio extranjero. Así que todas las entidades, por decirlo así, políticas, religiosas de Israel, en última instancia se sometían al gobierno y autoridad de la persona encargada del imperio romano. Pilato, querido hermano, Pilato no es el César. Porque muchas veces he escuchado a jóvenes, cuando se les hablan acerca de con quién estuvo o con quién fue presentado Jesús en aquel día de su muerte, fue al César, al César. No, el César no era. Era Pilato, un gobernador, un servidor del César. Entonces Pilato, ¿verdad? Podríamos hablar muchas cosas acerca de él, pero no vienen al punto en esta ocasión. Lo importante es las preguntas que Pilato sí brinda durante todo este capítulo, y la primera de ellas es que él cuestiona a los judíos, y aquí vemos, y no solo aquí, sino en otros versos, vemos alguna característica de Pilato. Él dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? No es ningún secreto, usted lo sabe. Durante todo este capítulo 18, creo que usted tiene la imagen bastante vívida, Pilato da la impresión de que no quiere ceder a las demandas de los judíos. Si ha leído el capítulo 18 y si ha visto la pasión de Cristo, también lo va a ver allí, que hay que admitir que hizo un muy buen trabajo el que dirigió la pasión de Cristo, ya que evidentemente en ese sentido evocó o transmitió lo que Pilato no quería hacer. Ahora creo que ahí hay algunas cosas que no se dicen, pero que acá sí diremos. Pilato cuestiona por qué me traen ese hombre, por qué causa. Miren la respuesta de los judíos. Claro, leyéndolo de forma, ¿verdad?, con buena dicción y todo lo demás, podemos pensar que es una respuesta normal, pero realmente debemos darle un poco de contexto a la respuesta. Los judíos contestan, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, si está aquí es por algo. Esa es la respuesta tajante, beligerante e irrespetuosa de los judíos. Es en ese momento en que esa pasión nacionalista étnica del judío emerge. Y ellos dicen, ¿verdad? De otra forma decírselo a Pilato, ¿verdad? Si está aquí, es porque es malo, es porque es un culpable. O sea, tú no tienes que determinar, en ti no está de determinar si está bien o está mal. Nosotros decimos, si está aquí, que él es un infractor de nuestras leyes. Punto. Ahora tú, haz tu parte. Ese es como veían, así es como veían los judíos a Pilato.
como un verdugo, alguien que tiene que ejecutar lo que yo digo que tiene que hacer. Ya dije que es malo, punto. ¿Ah? Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pausa acá. Los judíos a continuación van a decir lo siguiente, esto es muy importante. Los judíos van a decir, nosotros no tenemos permitido dar muerte a nadie. Ahora, aclaro, si usted ha leído la ley de Dios, usted sabe que esa autoridad sí ha sido dada a los judíos. Sí ha sido dada a los jueces, hombres sabios, ancianos de la congregación de los judíos, por Dios mismo. ¿En base a qué? En base a la ley de Dios. Si un hombre viola las leyes de Dios, ciertas leyes de Dios, hay leyes que se conocen como, hay penas, como conocemos hoy popularmente como pena capital, pena de muerte, que sí era permitido por Dios desde el Antiguo Testamento. No solo la ley mosaica, sino previamente, cuando se fue recordado o afirmado el pacto de Dios con Adán y Eva y luego con Noé, en el capítulo 9 de Génesis. Se les recuerda, ¿verdad?, el pacto que ha sido dado a ellos. Y entre eso, ese recordatorio, esa reafirmación, se deja claro que no habrá más, ¿verdad?, derramamiento de sangre de hombre con otro hombre, sin que esa persona que ha asesinado pague también con su vida. Ahí se instaura lo que se conoce como pena capital. Es Dios quien lo hace, no ningún gobernador sádico, ningún gobernador tiránico, aunque evidentemente la corrupción del hombre, ¿verdad?, ha distorsionado este tipo de penas, lamentablemente. Sin embargo, podemos decir y entender por la ley de Dios que los judíos sí tenían esa autoridad. Pero ¿por qué dijeron esto los judíos? ¿Verdad? ¿Por qué respondieron esto a Pilato? Bueno, porque ciertamente en la ocupación del Imperio Romano no podían hacer eso. En otras palabras, los judíos realmente no podían ejecutar a ninguna persona sin el aval y sin la autorización de Roma. No podían. Estaban de manos cruzadas. No podían hacer el despliegue y cumplimiento completo de la ley de Dios, asimismo de otras facetas de la ley, tanto religiosas como civiles. No podían, porque estaban, en última instancia, sujetos al Imperio Romano. Su usurpación, evidente, la usurpación de los romanos, también tenía implicaciones religiosas, que también veremos más adelante. Pero, continuando con la respuesta de Pilato, ¿verdad? Pilato les deja claro a ellos que pueden juzgarlo ustedes según su ley y sí tienen el aval de Roma. Por consiguiente, si ustedes ven que ha sido un blasfemo, como dice la ley dice cuál es la pena para el blasfemo, ¿cierto? El falso maestro, el falso profeta, debe ser lapidado. ¿Ah? ¿Qué era la lapidación? Bueno, la lapidación era ser apedreado hasta la muerte. Ese era el juicio que se había determinado en la ley de Dios para los blasfemos. ¿Verdad? Cuando un hombre hacía algún tipo de anuncio diciendo esta es palabra de Dios y eso no se cumplía, pues debía ser ejecutado ese individuo. También si el individuo anunciaba algo que era contrario a la ley de Dios, aunque lo que dijera se cumpliera, también debía ser ejecutado, porque era un falso maestro. ¿Verdad? Qué curioso sería que se aplicara eso hoy. Pero, como no se aplica, pues, barra libre, dicen por ahí. Algo muy curioso acá es que a pesar de que los judíos no tenían la autoridad, Pilato se las está dando. Pero los judíos no acceden a esa autorización. Ellos no dicen, gracias, Pilato, justo lo que estábamos esperando, vamos. No ocurre eso. O sea que algo ocurre aquí, algo que quizá a simple vista no podemos ver,
que la ansiedad de matarle no es mayor que la forma en que él debe morir. En la mente de los judíos del Sanedrín, ellos quieren que él muera de una forma específica, que muera rápido, que sea ejecutado rápido, eso sin duda, pero quieren específicamente, y este deseo es superior al que muera más rápido. Quieren que muera de una forma específica. Y es por eso que el texto en el que estamos leyendo, en el versículo 32, Juan nos dice algo, pero sin mucho contenido, que trataremos de abrir acá, abrir esa cajita, ¿no? En el versículo 32 nos dice, para que se cumpliese la palabra, y aquí es donde todos debemos siempre, en nuestra lectura diligente de las Escrituras, es ¿dónde? ¿Dónde dice esto? Que Jesús había dicho, ok, ¿dónde Jesús lo dice? ¿Dónde debemos ir? Dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Ahora, antes de llegar a ese punto, quisiera ampliar un poco más y desarrollar un poco más este término acerca, o esta doctrina más bien, no término, sino doctrina de la muerte de Jesús, que hemos leído aquí y es muy importante en el contenido del Evangelio. Algo que usted podrá notar en la predicación de los apóstoles, no que solo haya sido eso, sino que usted verá que el apóstol Pablo hacía mucha referencia a la cruz. El Evangelio de la cruz, dice. Y al mismo tiempo él dice que él ha predicado a Cristo crucificado. Ahora alguno podría pensar, qué raro, Jesús no dice, Pablo no dice, yo he predicado el Evangelio de Jesucristo glorificado, o Jesucristo ascendido, o Jesucristo coronado. ¿Por qué no dice eso, no? Ahora, aclarar esto, evidentemente, cuando Pablo enseñaba todo el Evangelio, no partes del Evangelio, todo el Evangelio. Y este es el punto que quiero tratar aquí. Y una de las cosas que me parece que ocurre mucho en la iglesia en general, hoy día, en la actualidad, es que se ignoran partes del Evangelio en particular y se enfatizan en otras, ¿verdad? Mi querido hermano, la resurrección de Cristo es sumamente importante. Es un pilar de la iglesia. Tan pilares de la iglesia que Pablo advierte a una iglesia entera de que si abandonase la doctrina de la resurrección, estaría abandonando la misma fe cristiana. Mi querido hermano, quisiera extender un poco esa frase del apóstol Pablo también a esta doctrina. Porque era bien sabido que en la época del primer siglo, la muerte de Cristo era negada por muchos herejes. Especialmente después de su resurrección, los romanos y judíos empezaron a inventar cuentos e historias, ¿verdad? Para justificar el hecho de que Jesús no se encontraba en la tumba. Entre esas, algunas cosas como el hecho de que Él en primer lugar nunca murió, ¿verdad? Eso es lo que algunos han dicho para tratar de desacreditar la maravillosa doctrina de su resurrección. Porque para resucitar debía morir primeramente. En otras palabras, mi querido hermano, que usted y yo neguemos la doctrina de su muerte es negar la misma fe cristiana. Y obviamente, así como muchas otras cosas, nosotros podemos negar una doctrina no solo por el hecho de decir, no estoy convencido, yo lo he leído y me parece que hay muchas contradicciones en la Biblia, no solamente a través de eso, sino que también puede ser negada por ignorancia o por simplemente omitir esa doctrina, no tomarlo en cuenta. Y creo que lo que la iglesia hoy más necesita es escuchar el Evangelio de Cristo crucificado. Necesita meditar más en la increíble doctrina de su muerte. Pero obviamente, y yo entiendo en un sentido a la iglesia en general, porque es nuestro Señor, es nuestro príncipe, es nuestro Salvador.
Y debe ser de una forma un poco difícil para cualquiera que ame al Señor Jesús. Meditar en su sacrificio, en su muerte, en tanta injusticia. Probablemente se le pasó a usted. Digo, a mí me pasó. No sé cuántas veces a usted le haya pasado. A mí me pasó un par de veces. Cuando yo era adolescente, que estaba en el apogeo de mi rebeldía, tuve la oportunidad de ver La Pasión de Cristo. ¿Eh? Y recuerdo que cuando vi por primera vez La Pasión de Cristo, recuerden que había en esa época muchos cuentos, historias, mitos sobre la gente desmayándose en los cines, que no aguantaban, vomitando, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, porque era una película bien cruda, ¿no? Evidentemente, para la época. Cruda, la verdad. Pero creo que se hizo bastante justicia a lo que ocurrió. Sin embargo, cuando yo vi La Pasión de Cristo, yo recuerdo que yo lloraba a mares. Creo que lo habían dado en la iglesia en esa época. Lo habían puesto en la iglesia. Y yo lloraba a mares y me costaba terminar de ver la película y todo el sufrimiento de Cristo. No digo que hoy día no me conmueva, evidentemente sigue siendo conmovedora. Pero recuerdo que en esa ocasión, en el apogeo de mi rebeldía, le decía al Señor en esa silla: Señor, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a pecar más por todo lo que te he hecho. Pero esto es un claro ejemplo de que cuando un corazón no medita en la muerte de Cristo, tampoco vive en arrepentimiento constante. En ese momento tenía las emociones a flor de piel. Digo, ¿quién no diría eso en ese momento? ¿Ah? Asimismo, si yo hubiese estado en el lugar de Pedro, también hubiese hecho lo mismo. ¿Verdad? Yo sé que usted también lo piensa. O quizá le pasó lo mismo que a mí. Pero después de eso, en el apogeo de mi adolescencia, pues me perdí más todavía. Estaba más entregado al mundo en esa época. Y yo siempre digo de forma bufosa, como saben, ustedes conocen a mi querida abuelita. Mi querida abuelita siempre me decía: pero tú no eras tan malo, dice. Todavía era un buen nieto. Era un buen nieto. Ah, sí, bueno. Usted no sabe, abuela, ¿no? Pero la realidad es que la putrefacción de mi corazón solo la conocía yo y el Señor. Incluso podría decir que yo no la conocía tanto como el Señor, con toda seguridad. Recuerdo que ya al final de mi adolescencia y mi rebeldía adolescente, cuando ya las hormonas habían hecho su trabajo, recuerdo que pasaba madrugadas despierto, con un vacío enorme en mi ser. No entendía por qué, para qué, qué sentido tiene. ¿Para qué seguir? ¿Mm? ¿Qué hago? Y recuerdo que gracias a Dios por mi familia cristiana durante todo este tiempo, y independientemente de todo, siempre me inculcaron principios cristianos. Independientemente de quién yo fuera o qué hiciera, siempre estuvieron inculcándome y me crié en una vida cristiana. Así que para mí la opción en la desesperación no era cortarme las venas, no era buscar una horca. La desesperación era orar cuando nunca lo había hecho. Y recuerdo que en esa ocasión, en esa madrugada, empecé a orar y empecé a pedirle perdón al Señor. Fue una madrugada entera orando. Y no ha pasado nada más una vez, sino que pasaron varias veces después. Ella lo hacía porque quería, no por desesperación. Hasta mi verdadera conversión, verdadera arrepentimiento. No fue porque vi La Pasión de Cristo y dije: ahora sí soy cristiano de verdad. Que no quiero negar que pueda existir la posibilidad de que alguien se convierta ante esta película o lo que dice la película. Pero la realidad que creo que le hace falta a la iglesia es meditar en la muerte de Cristo, en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo ha logrado por nosotros a través de su muerte. Permítame mencionar algunas de las increíbles bendiciones que usted y yo hemos recibido por su muerte y en su muerte. Lo primero que nosotros hemos recibido, como dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos, en el momento en que Cristo muere en la cruz, usted y yo estamos siendo reconciliados con Dios. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él está mediando en la cruz del Calvario. Él en su muerte está logrando paz entre Dios y el hombre. En este mismo libro, en el capítulo 6, versículos 2 y 3, nos habla acerca de la unión que tenemos ahora con Cristo. Si hemos creído en Él, dice las Escrituras, y él lo hace en forma de pregunta el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En la muerte de Cristo, en el momento en que usted medita y cree esta verdad de la muerte de Cristo, usted y yo nos unimos de forma espiritual a la muerte de Cristo. De tal manera, mi querido hermano, de tal manera de que, como dice Pablo en Romanos 6, somos muertos al pecado. Hemos muerto juntamente con Cristo y el poder del pecado que nos esclavizaba ha expirado. Ha muerto y se ha quedado en la tumba. Esta es la verdad que está detrás y contenida en la doctrina de la unión espiritual con Cristo cuando creemos. Pero para entender y confiar en el Señor, debemos meditar en su muerte. ¿Cómo Pablo llega a esta conclusión? Bueno, Pablo llega a esta conclusión meditando en la muerte de Cristo, los eventos ocurridos, pero no solo los eventos ocurridos, sino todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento acerca de su muerte. A través de sacrificio tras sacrificio, tras cordero sacrificado. Él anunciaba a su pueblo constantemente la necesidad de un sacrificio expiatorio, sustitutivo y propiciatorio para su pueblo. Les anunciaba con la necesidad de constancia de sacrificio que esos no eran suficientes, pero que Él proveería uno que lo sería. Tal como lo dijo a través de los labios de Abraham. La muerte de Cristo, si meditamos en la muerte de Cristo, ahora no solamente hemos muerto al pecado, sino como dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia. Por cuya herida, la herida de muerte de Jesús, fuisteis sanados. La muerte de Cristo no solamente nos da reconciliación, no solamente nos da unión con Cristo, sino que nos sana. Nos sana de la herida de muerte que teníamos nosotros. La herida de muerte espiritual que era el pecado que corroía y corrompía día con día nuestra mente, nuestros labios, nuestros actos. Ahora hemos sido sanados por la sangre del Cordero. La ironía de todo esto, mi querido hermano, es que la herida de Cristo sanó nuestras heridas. Y por consiguiente, mi querido hermano, tomando todo esto en consideración, como dice Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, y vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo, lo que dice Pablo en Romanos, por medio de la muerte, para presentaros la muerte de Cristo, la obra de su sacrificio. No solamente ejecutó algo, sino que logró algo más. No solo nos reconcilió, sino que eso también tuvo un propósito más, y es que, según Pablo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No solamente somos sanados, no solamente somos unidos a Cristo, no solamente somos salvos, sino que hemos sido santificados por su muerte. En su cuerpo, Él llevó nuestros pecados. Y Él nos da ahora a nosotros su justicia. Carga a nosotros su justicia y su santidad. Nos hace santos, nos hace justos. Algo más que quiero mencionar aquí. Y es probable que usted se sienta identificado con esto, porque es algo que todos hemos vivido en algún punto de nuestra vida, y si no lo hemos hecho, lo haremos. Todos y cada uno de ustedes probablemente conoce el término aflicción. Quizá no lo ha vivido en persona, o lo ha vivido en algún grado. Pero algo que muy poco se menciona en las iglesias hoy es decirle a la iglesia: mi querido hermano, usted vivirá aflicción. Nadie le dice eso a la gente. Nadie le advierte a la gente en las iglesias. Bueno, no quiero decir nadie específicamente, pero en la mayoría de los casos, y no creo que con mala intención, algunos sí con mala intención, pero algunos con buena intención, le quieren decir a la iglesia que salga entusiasmado de las iglesias. Salgan viendo el mundo, ¿verdad? Y el horizonte, el sol salir. Y no vayan desanimados, ¿verdad? Creo que hay personas que piensan así. Pero en esa buena intención de algunos, nos olvidamos de advertirle a la iglesia de que en este mundo, no son palabras mías, viviréis aflicción. Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña, que debemos pasar un poco de tiempo aquí en la tierra con aflicción para poder entrar al reino, ¿verdad? Y sin duda alguna, si alguien queremos aprender algo acerca de vivir en aflicción, tiene que ser Pablo. Él les puede decir un poquito de lo que vivió en Corintios, capítulo 11. Le dice un poquito de algunas cositas, nada importante, algunas cosas. Una picadura, una víbora, naufragios, ¿verdad? Persecución, apedradas, latigado muchas veces, ¿verdad? Nada grave. Pero estoy seguro que usted y yo hemos vivido algo de esto. Pero lamentablemente nos hemos perdido de una bendición enorme por no meditar en la muerte de Cristo. Por no meditar en los padecimientos de Cristo. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 y verso 10, a fin de conocerle, dice Pablo, a fin de conocerle. Es cuando él dice que todos sus títulos los considera como basura. Todo es basura. Los títulos no le dan conocimiento de Cristo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a conocer? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La meta de Pablo era glorificar a Dios en su misión. Y cada padecimiento que tenía Pablo, él lo veía, soy más como Cristo ahora. Hoy he dado un paso adelante. Hoy me vuelvo más como Él. Hoy participo juntamente con Él en sus padecimientos. Pablo, orando por la iglesia de Filipenses, ora para que tengan padecimientos. Pero que en estos padecimientos ellos sean formados en el carácter de Cristo.
Porque mi querido hermano, cuando usted y yo decimos, sí, yo quiero ser como Cristo, no solamente queremos ser como Cristo cuando todas las multitudes lo abarrotaban y decían, gloria al Hijo de David, hosana, hosana al Hijo de David. No queremos ser solamente como Cristo en ese momento. Queremos ser como Cristo también cuando las multitudes decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Queremos ser como Cristo cuando Cristo se le taparon los ojos y les decían, profetiza quién te golpeó. A ver si eres el Hijo de Dios. Baja, baja de la cruz. ¿No eres el Hijo de Dios? ¿No queremos ser como Cristo en ese momento? Es en ese momento que Pablo entiende. Es ahí donde más le conozco. Ahí donde participo juntamente con Él en sus sufrimientos. Y entonces Pablo dice, me glorío en Él. Me glorío en la cruz. Allí es cuando usted y yo podemos decir que encontramos orgullo en la cruz y no en nosotros mismos, no en nuestra propia carne. Estas son algunas de las bendiciones, dádivas, perlas que nosotros obtenemos en el meditar, en el confiar, en profundizar en la hermosa doctrina de la muerte de Cristo. Como dije y repito, negar esta doctrina es negar el Evangelio. Enfatizar otras partes del Evangelio y ignorar esta es negar el Evangelio. Es crucial que meditemos más en la muerte de Cristo. Pero volviendo a Juan, hay una última cosa que quiero mencionar. Y es lo que Juan quiere decir con esto. Recordemos que Juan nos dice, como Jesús lo había dicho. Jesús había dicho esto. Jesús había anunciado su muerte, eso lo sabemos. Que los apóstoles muchas veces se negaban a esto. Este anuncio terrible para ellos. Y creo que muchos de nosotros a veces reaccionamos de la misma manera, al ignorar su muerte. No queremos meditar en ella. Por esa misma razón, por la cual los discípulos no querían que Jesús muriera. Pero Jesús nos dice en el capítulo 3, versículo 14, de una forma, podría decirse, lírica. Versículo 14, un poco acerca de la naturaleza de la muerte de Jesús. ¿Y por qué es tan importante para Juan recordarlo en el capítulo 18? Juan 3:14 dice lo siguiente, no 16, el cual conocemos de memoria, sino el versículo 14. Dice así, Juan tomando del Antiguo Testamento, según algunos eruditos, estas son palabras de Jesús, según otros son palabras de Juan. No vamos a entrar en detalle de eso ahorita. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, recordemos aquel momento en Números, habían aparecido una gran cantidad de serpientes que picaban al pueblo de Dios y algunos de ellos ya estaban obviamente afectados por el veneno de las serpientes. Algunos ya habían muerto, pero la forma de liberarse de esta maldición, ¿verdad?, fue que erigieran una estatua con una serpiente. Dios ordena esto. Y Juan recuerda esto como un eco del Evangelio de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿y qué ocurrió? Pues el pueblo fue sanado. Fue sanado de las picaduras, de las heridas y de ese veneno de muerte. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordemos Juan 18. Recordemos la ansiedad de los judíos. Los judíos no quieren lapidar a Jesús. Los judíos quieren que Él muera de la forma más humillante que existe. Y usted dirá, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa humillación más grande?
Bueno, Deuteronomio 21, 23 nos da lo que está en la mente de los judíos en ese momento. Deuteronomio 21, 23. Dice lo siguiente: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre, versículo 22 al 23, para que tenga un poco más de contexto. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para el judío sería una violación a la ley de Dios lapidar a un hombre maldito por el mismo Dios. Así que ellos le están pidiendo, porque saben que hay una ejecución romana que implica ser colgado de un madero, y es la crucifixión. Los judíos en ese momento no están ahí para matarle solamente, sino que quieren que sea asesinado de la forma más cruel posible y de la forma más vergonzosa posible, como un show público. Y no solo como un show público, sino que sea claro y evidente a todos los judíos que conocen este verso, que ese hombre es maldito por Dios. Eso es lo que está en la mente de los judíos. Y los judíos se regodean de esto e insisten, y lo veremos luego, insisten, y por eso, no de forma creativa, sino de forma planificada, ellos gritarán: crucifícale, insistentemente. Pero algo que debemos tomar en cuenta aquí es lo siguiente: Jesús, que está allí, el Padre que está en su trono, no colocó Deuteronomio 21, 23 por casualidad. Y tampoco fue dicho de los labios de Jesús que así como fue levantado una estatua en el desierto, así mismo Jesús tendría que ser levantado para salvación de su pueblo. No fue casualidad. Jesús no está frente a Pilato por casualidad. Y Jesús está frente a Pilato, no solo la multitud que está a su alrededor. Jesús que está frente a Pilato sabe y está preparado, y él quiere ser crucificado, porque sabe que ese es el plan eterno de Dios. Es necesario que él muera, pero es necesario que él sea crucificado. ¿Por qué, David? ¿Por qué tiene que ser crucificado? Pablo en Gálatas nos dice: Cristo nos redimió de la maldición. En Cristo, el momento en que Él es levantado en la cruz, cuando Él está allí frente a Pilato, y Juan narra esto y dice: así tenía que morir Jesús. Él lo dice específicamente porque Jesús, al ser levantado en un madero, tomaría en sí mismo la maldición de Dios. Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Esto es lo que tomó Cristo por nosotros. Lo que Cristo quería tomar ese día. Y lo que Cristo tomó. ¿Se acuerdan de aquella copa que Jesús dijo: si fuese posible, pasa de mí esta copa? La copa es un símbolo apocalíptico,
Es un lenguaje lírico, ¿verdad? Usted y yo tenemos esa imagen, una copa llena de vino, que rebosa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como ya lo dije anteriormente, simbolizaba también bendición, pero también simbolizaba maldición, la ira de Dios. La copa de la que Jesús hablaba ese día era la copa de la ira de su Padre. Era toda la maldición de Dios que Él bebió simbólicamente el día que fue crucificado. Mi querido hermano, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Quiere decir, mi querido hermano, que la copa fue bebida completamente. Toda la maldición de Dios fue bebida por Cristo, fue absorbida por Cristo. De tal manera, hermano, que como dice Pablo a los romanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay maldición, no hay más para los que están en Cristo y para los que meditan y creen en la muerte de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, oh Dios, por lo que hiciste por nosotros, por lo que lograste por nosotros. Gracias, Padre, porque nos gozamos, aunque sea anticlimático, nos gozamos y nos alegramos y nos gloriamos en la cruz que tú padeciste. No por lo que se ve de forma externa, sino por todo lo que tú lograste, ¿verdad? En el reino de los cielos, en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu muerte. Esa muerte profetizada, esa muerte anunciada a nuestros corazones, que sigue salvando a miles hoy día. Ayúdanos, Señor, a hacer eco de este evangelio, del evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo crucificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.